Hola chicos, bienvenidos una vez más. Tenemos una petición especial de nuestro miembro Raúl que quiere escuchar a la gran Celine Dion cantando Can't Help Falling in Love. Vamos a verla. Me encanta, ¿eh? Me encanta Celine Dion. Acá hay mucha tela que cortar, ¿eh? A ver. Wise man say. Vale, vamos a hablar sobre el principio. Belting. Wise man say. One man. Esto es un la sostenido. Para ella es nada, mucho más en esta época que era súper joven. Re. Esto es un re sostenido, la sostenido, vuelve al re sostenido. El último lo hace con una voz un poquito más suave, si se dan cuenta. Only fools rushing. Escuchar a Celine Dion es como escuchar la perfección. Es como si tuviera un piano dentro de la boca. En esta época daba unas notas en belting espectaculares y además que tenía muchísima precisión a la hora de hacer melismas, muchísima precisión a la hora de cantar. No la vas a escuchar desafinar. Es una cosa que es completamente fuera de lo normal. El oído musical tremendo que tiene Celine Dion y la calidad vocal. Tiene una forma de colocar bien diferente al resto de las cantantes porque utiliza muchísimo el paladar bajo. Ahora lo vamos a ver. But I ¿Vos can't help. But I can't help. Juega mucho con los melismas, es decir, no se puede ella, muy rara vez la vas a ver sostener una nota sin poder hacerle alguna terminación bonita, ¿no? Es muy, muy trabajada, tiene muchísimo gusto para cantar y tiene unos melismas espectaculares. Falling in love with Aire, mucho aire. you. Prácticamente no moviliza la boca, especialmente para hacer la U. La U es una vocal súper complicada de hacer. La U de Celine Dion es espectacular. Envidiable la técnica que tiene ella para cantar. Y se van a dar cuenta cómo va variando los volúmenes de la voz a medida que va cantando. Es un espectáculo. Shall I stay? Cuando tú escuchas una nota sostenida, por ejemplo aquí, que está en el la sostenido 4, y lo vibra, ¡ay! Y la vibra sin problemas, es porque la voz es libre, está bien colocada, no hay constricción, la laringe se puede mover con facilidad, por eso puede vibrar sin problemas. Would it be a sin? Utiliza resonadores medios de la cara, se escucha cómo expande todo su paladar para poder colocar ese sonido y que salga tan limpio, tan limpio. For I can't help. Usa voz sollozada, un poquito de flip en el medio de las frases. Falling in love with you. Fijaros la boca. Utiliza un poquito la mandíbula. Ella si bien por su complexión, por su forma de la cara, tiene la mandíbula un pelín hacia adelante, un poquito adelantada, ¿no? Utiliza estas facciones y utiliza estas características de su cara para poder colocar el sonido de diferentes maneras, ¿no? Los huesos de la cara también intervienen a la hora de la emisión del sonido, de cómo resuene ese sonido y dónde y qué resonadores vas a utilizar para cantar. Like a river flow.
insoportable. Aquí ha pasado ya la quinta octava. Fijaros que pasa la quinta octava como si fuera nada. Es una voz, un registro de soprano súper agudo el que tiene Celine Dion. Tiene un rango vocal envidiable al 100%. Y esa facilidad para hacer melismas como si fuera un piano ella. O sea, con la claridad que pasa por las notas. Es, madre mía. Darling, so it Goes. Ha pasado un pelín a esa voz de cabeza, pero es fracciones de segundo como cambia los mecanismos. goes. Something I know to be. Un growl ahí en el medio. Take my hand. Es otra escala descendente, melismática en este caso, porque podría haber hecho. Lo ha hecho un melisma, es un riff espectacular, que ahora lo seguirá seguramente. Take my whole life too. Utiliza paladar bajo, es decir, va variando el sonido dentro de la boca para hacer todo ese juego de sonidos que estás escuchando, ¿no? Va cambiando mucho, tiene muchas dinámicas vocales y eso lo logra a través de esta colocación diferente del sonido, ¿no? Es una voz donde tú la escuches, vas a decir, es Celine Dion, no ha vuelto a nacer otra Celine Dion, es espectacular. Ese sonido es el twang, también utiliza twang en su voz. Falling in love with you. Y aquí está cantando la cuarta. Súper cómoda, súper cómoda, pero es que ella puede estar cantando aquí o puede estar cantando aquí sin ningún tipo de problemas, ¿no? En esta época Celine tenía un rango vocal súper agudo, súper agudo. A medida que vamos haciéndonos más viejitos, pues ese rango vocal va mermando un poco, ¿no? Entonces ahora de repente en vivo puedes encontrarle ciertas fallas, ¿no? A la hora de cantar. En esta época prácticamente ninguna. Muy poquito le puedes encontrar de fallas. Esta es la época dorada de la voz espectacular de Celine Dion. No, I can't. Twang. Y luego, esto es ya melisma otra vez. ¿Escuchaste, no? El vibrato. Es como más bien un golpe de diafragma aquí que ella va manejando para hacer este vibrato entrecortadito, ¿no? Falling in love with Muy suave, ha cambiado también la colocación. you. Suave, aire. No, No, inclusive un poquito de nasalización. No hay. Se va cambiando de la nasalización, abre el sonido, cambia el velo del paladar también. I can't. También vocal fry. Por favor, Dios mío. Además tenía también facilidad para hacer una distorsión, para romper la voz ahí arriba. Ha llegado a un sol 5. Esto es bestial. No le puedo dar explicación a esto, ya esto es bestial. Falling in love. ¿Belting? ¿Sostengo? La forma de distribuir el aire de una sola toma, todo lo que ha hecho aquí, en un pleno belting, jugar con melismas además. With Pretty voice. you.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. ¡Ay! De Juan, creo que se dice. ¿Qué les puedo decir? Que es una diosa. ¿Qué les puedo decir? Que es lo mejor que ha parido madre. Que estas voces, yo he aprendido. Todos los cantantes hemos aprendido de estas voces. Hemos querido ser, es nuestro modelo, es nuestro reflejo, es lo que queremos llegar a ser, es eso inalcanzable que nos gustaría tener, ¿no? Y Celine Dion es una de ellas para mí, ¿no? Mira, esta semana he analizado a Celine Dion y a Tina Turner, que son mis inalcanzables, mis ídolos de toda la vida. Whitney Houston, por ejemplo, Mariah Carey, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, son todos estos grandes que a mí me apasiona escuchar en casa cada día y analizarlos, por supuesto, porque cada cosa que hacen es una pieza de una obra maestra, es una pieza de arte. Cada nota que dan tiene algo para poder sacar, algo para poder exprimir, algo para poder analizar. Así que me ha dado muchísimo gusto, Raúl, que me hayas pedido a Celine Dion para que analice. Espero que le saquen provecho a este análisis. Les mando un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!